Llegué para ahí, me habla mucho de mis viajes, ¿no? Sí, o sea, indudablemente yo hace 27 años que decidí quedarme por Europa aprendiendo, trabajando, tratando de enriquecer un aspecto cultural de mi vida y sobre todo de una búsqueda artística, ¿no? Porque sentía que acá en Argentina, si bien me encantaba lo que hacía, me faltaba como la otra visión, ¿no? Entonces así fue mi vida, empecé que digo, bueno, yo puedo estar aquí viviendo en París o en Madrid, que fueron mis lugares principales de residencia, y que Sevilla, que Barcelona, que Toulouse, que Lyon, y así, pim pum, pim pum. Y entonces esta vida de aeropuertos y sobre todo de hoteles y de casas se empezó a formar como una lógica. Ni hablar de que también justo antes de hacer Llegué para irme, yo acababa de terminar con el Circo del Soleil, o sea, que fue el triple. O sea, que viajé muchísimo también. Entonces un poco apareció, no era el tema principal, pero era como un pretexto para hablar de otras cosas, ¿no? Pero indudablemente está integrado en mis genes. Ya. Alain Gautret es la persona que me parece que para mí me influyó muchísimo en muchas cuestiones artísticas a través de lo que lo conocí en Buenos Aires con el grupo El Club del Clown. Que era el grupo que trabajaba en los años 80, hasta finales de los 80, comienzos de los 90. Y cuando yo fui para Europa, si bien tenía interés en ver a mucha gente, una de las personas principales era él. Y después de muchos años, porque estamos hablando que pasaron casi 20 años para llegar a hacer este espectáculo, se lo propuse y a él le encantó. Y nos pusimos a trabajar y realmente el material que uno ve en Llegué para irme salió todo en 15 días. Fue como casi fue una cosa impresionante como salió, muy fuertemente. Y para mí trabajar con Alain Gautret siempre fue un placer porque es un hombre que te recibe como director, se ríe mucho, ¿no? Entonces después yo tuve que trabajar solo mucho y el espectáculo fue muy interesante porque se creó en Francia, se constituyó en España, porque el espectáculo se llamaba Arribo por partir, tardó mucho tiempo a llamarse Llegué para irme. En España fue como que construí la producción y se parió en Argentina. Por ejemplo, yo cuando yo ensayaba, Llegué para irme en España, cuando ya tenía como los primeros rodajes, no había escenografía, el vestuario no era ese y la cama no era una cama elástica, era una cama. Entonces yo me tiré y rebotaba solo. Era absurdo. Y la gente me decía, ¿qué estás haciendo? No, después va a ser esto algo. Me parece que el proceso fue muy interesante porque se relaciona con la misma lógica de la obra, ¿no? Que es la del viaje, que es la del el estar siempre partiendo, ¿no? Siempre me gustó Les Luthiers y había un corazón con Les Luthiers, ¿no? Desde muy chiquito. Pero nunca me imaginé que eso era lo que me iba a pegar tanto. Me sorprendió. Quiero decir que el personaje te sorprende. Yo estaba en la compañía de Elizondo, éramos todos vanguardistas. Trabajábamos desnudos, hacíamos cosas rarísimas. Teníamos una posición ideológica política, pero éramos tan ideológicos que no la poníamos en práctica, ¿no? Era simplemente el arte por el arte y a ver cómo yo hacía, cómo me tiraba un huevo en la cabeza y no sé qué hacía. Entonces cuando empecé a descubrir que era cómico fue como un trauma. Era como una caída de estatus. O sea, yo era popular. Era cercano. O sea, yo quería ser como, viste, como un poco genial esto. Y vos decís, pero soy un comicucho. O sea que es algo complicado. Es algo que tiene que ver con la aceptación de algo que es más fuerte que vos. Me parece que es algo que me tiene que ir acompañando con la vida y ver hasta dónde, ¿no? Porque la gente me pregunta, ¿y a un momento vos vas a poner a otro haciendo Llegué para ahí? Y dije, podría ser, no lo había pensado, podría ser, porque en un momento determinado mi cuerpo no va a querer hacer más eso, ¿no? Pero lo interesante es que me sorprendió de ver que hoy, 2017,
Piola reacciona muy bien al cuerpo. Es más, respira mejor que antes. Antes era como que quedaba destrozado y ahora que yo tenía 10, 12 años menos, tal vez un entrenamiento y un cuerpo más sólido todavía que ahora. Y sin embargo, no, es una cuestión de cómo te vas adaptando a los tiempos de la escena, sin perder el concepto que es este concepto de velocidad desesperante, ¿no? Que tiene esta obra, ¿no? Hay una velocidad desesperada, hay una cosa que no podemos parar. Insisto con ese, el no puede parar, ¿no? El que si ya está así, ya está allá para cuando, antes que termine esto, ya tengo que estar acá. Que me parece que es interesante de sentirlo en la rítmica del cuerpo para que la gente perciba algo de lo que está contando la obra inconscientemente, ¿no? Lo que sí depende es de dos cosas, de una gran intuición y un fuerte oficio.